Entre los temas que se trataron en el Congreso hubo uno que ha sido de particular interés para mí, que es la relación entre el TDAH y los trastornos del sueño. Es algo que a mí me parece interesante, sobre todo por el hecho de que dentro de la descripción del síndrome, o mejor dicho, los criterios diagnósticos, tanto del DSM-5 como de la CIE-11, no mencionan en ningún momento las alteraciones en el sueño como uno de los síntomas que tienen los niños con TDAH o incluso los adultos o los adolescentes. Y sin embargo, en la consulta, con mucha frecuencia, aún sin que los médicos lo exploremos directamente, que ese es también otro asunto, muchos neurólogos o psiquiatras no exploran cómo está la calidad del sueño en los niños. Los padres nos comentan que el niño tiene muchas dificultades para dormir. Es cierto que algunos medicamentos estimulantes que tiene que ver muchas veces con la manera en cómo el niño los metaboliza o la dosis que se maneja, pueden generar problemas para conciliar el sueño. Sin embargo, las fallas en la conciliación del sueño tienen más que ver con el neurodesarrollo que con un efecto de fármacos. Y muchas veces sucede al revés, que cuando el niño empieza a recibir un tratamiento para el TDAH, en muchas ocasiones, no siempre, mejora la función del sueño. Se ha utilizado mucho la melatonina para ayudar a los niños a conciliar el sueño. También se han utilizado otros fármacos que se les conoce como antihistamínicos, entre ellos la hidroxicina y la difenhidramina. Pero lo cierto es que ha habido investigaciones donde también proponen utilizar dosis bajas de estimulantes, como por ejemplo metilfenidato de liberación inmediata, para ayudar a conciliar el sueño. La lógica de esto es que muchas veces lo que se interpreta como insomnio, que es la etiqueta que se le da, pues en realidad es hiperactividad nocturna, porque lo cierto es que los niños con TDAH tienen TDAH las 24 horas del día, es decir, en la noche también son hiperactivos, y de hecho los padres muchas veces lo refieren en el sentido de que el niño aún dormido se mueve mucho de la cama o sufre incluso caídas de la cama, que a veces eso no tiene una mayor trascendencia y por eso siempre se le ha dado prioridad al hecho de que el niño esté con efecto del fármaco durante las principales horas del día. Pero lo cierto es que el síndrome está presente los 365 días del año y las 24 horas del día. Por eso es que la mayoría de los psiquiatras infantiles no están de acuerdo en suspender el medicamento ni en fines de semana ni en vacaciones. Y esto de que no es conveniente suspender el medicamento en vacaciones nos lleva a otro tema también de mucho interés, que es el que tiene que ver con la relación entre el TDAH, ya sea de niños, adolescentes o adultos, con el riesgo de sufrir accidentes. Cuando yo recomiendo que el niño esté medicado en vacaciones, que a veces eso no sucede, no por falta de interés de los padres o por negligencia, sino porque a veces salen de la ciudad y se les olvida la caja con el medicamento. Me refiero a accidentes que en el caso de los adultos son accidentes en vehículos, que eso es algo que se había propuesto para el DSM-5 en mayo del 2013. Se creía que iban a haber criterios para el adulto, eso no pasó, no sé si sea bueno o malo, pero no hubo ese desarrollo de criterios para adultos, pero dentro de lo que se proponía era incluir en los criterios los problemas para manejar, ¿no? Problemas de infracción, de choques, porque la distracción en cuestión de segundos puede generar un problema con la conducción de vehículos. Y en el caso de niños, pues la impulsividad pues les puede hacer que se caigan de una azotea, que se tropiecen, que se electrocuten, que estén en riesgo de ahogarse, ¿no? A muchas madres les interesa mucho la natación como un deporte para el TDAH, pero lo cierto es que si el niño no está medicado y el maestro de natación o el entrenador no está al 100 con los niños, pues este niño se puede ahogar si no ha aprendido a nadar lo suficiente y si no está recibiendo una adecuada supervisión. Y bueno, yo me pregunto qué porcentaje de choques entre vehículos están originados por la presencia de un TDAH no tratado, porque no nada más es la distracción, también es la impulsividad a manejar, que no es raro, eso pasa en las grandes ciudades,
que las personas que están al volante manejan un nivel de estrés distinto, más alto que cuando están fuera del vehículo, y eso puede afectar la concentración y puede disparar la impulsividad. Y teniendo dos fallas en funciones ejecutivas, pues resulta que es una pésima combinación en el riesgo para tener un accidente. Otro tema que también se incluyó en el Congreso y que por supuesto no podía faltar debido a su novedad es la relación entre el TDAH y el desarrollo de adicción al Internet. Que aquí en el Internet no solamente entran las redes sociales o diferentes plataformas digitales, sino también los videojuegos, porque cada vez es más común que los niños y adolescentes jueguen en línea, y eso le da un matiz muy diferente a la interacción con el videojuego. Que de hecho yo me preguntaba si hace 30, 40 años el Atari podía generar ese atractivo tan grande como para que se considerara una adicción, ¿no? Es decir, no sé si había adictos al Atari o si en congresos de psiquiatría infantil ya se hablaba de la adicción al Atari. Yo creo que no. Creo que ese es un tema relativamente nuevo y que eso plantea muchas preguntas, no nada más a los padres de familia, que de hecho con mucha frecuencia los papás piensan que los psiquiatras infantiles tenemos las respuestas a sus preguntas, pero lo cierto es que no las tenemos, porque estos temas tan recientes todavía no han permitido que se desarrolle suficiente investigación como para nosotros tener la evidencia de que una recomendación puede ser efectiva o puede ser de beneficio para un niño. Y no es raro que los niños vayan un paso adelante de nosotros. Por ejemplo, generalmente yo me entero de los videojuegos que están de moda como Fortnite por los mismos niños, no porque yo solo platique con amigos o lo encuentre en internet o en redes sociales. En realidad el contacto con los niños pues me mantiene actualizado de lo que está sucediendo, y este videojuego pues sí trae de cabeza a los papás, que me acabo de enterar a través del Congreso que se pueden descargar de internet guías y recomendaciones para padres para tener un buen control sobre este juego, el Fortnite, que hasta donde yo entiendo es un juego que está recomendado para adultos o mayores de 18, 16 años, pero sin embargo ha generado todo un boom, que los padres mismos caen en la contradicción de que saben que es un juego para adolescentes o adultos, pero también no quieren que sus hijos se queden como atrás o que no estén en sintonía con los intereses que tienen sus compañeros. Entonces es escoger entre una cosa u otra. El niño se adapta a esto que Eric Fromm llamaba la patología de la normalidad, o el niño queda un poco en el aislamiento y paga el precio de no tener un punto de encuentro o en común con otros niños, pero conservar su salud mental, porque por supuesto que las propiedades adictivas de estos juegos pues los mismos padres la pueden constatar. El tratamiento del TDAH tradicionalmente comenzó a ser visto como algo relacionado con los niños, por eso es que la psiquiatría infantil, al menos en Norteamérica, surge de la pediatría, no de la psiquiatría de adultos. Y cuando Charles Bradley en el 37 empieza a tratar niños hiperactivos, pues eran niños muy pequeños que estaban en una casa hogar y que habían sufrido secuelas por problemas neurológicos. Sin embargo, cada vez se ha creado más conciencia, aún lejos de ser la suficiente para tratar el TDAH del adulto. Sin embargo, también conviene irnos hacia el otro extremo, es decir, niños muy pequeños que ya están expresando el síndrome de una manera muy evidente, a veces desde que empiezan a caminar o desde que van a la guardería, ya se pueden hacer intervenciones. Hay todavía poca investigación sobre el uso de medicamentos en niños muy pequeños, sin embargo la evidencia apunta al hecho de que se pueden utilizar o se pueden hacer otras intervenciones para ayudar a los niños y a sus familias a que el trastorno tenga un mejor pronóstico. Y también está el tema de tratar, en algunos casos, a mujeres embarazadas que tienen TDAH, porque lo cierto es que a ese feto en desarrollo le conviene tener una mamá saludable, que eso se hizo énfasis. No se comentó de que eso era una práctica
que se recomendaba hacer en todos los casos, pero me parece que cada médico tiene que evaluar los riesgos y los beneficios de medicar a una madre con TDAH, porque una madre cuyas funciones ejecutivas están al 100%, un poco entre comillas, porque sabemos que eso es muy idealista, gracias al tratamiento para el TDAH, pues posiblemente va a tener un mejor embarazo. Por ejemplo, no va a olvidar sus citas de control prenatal que una madre a la que se le ha suspendido el tratamiento para el TDAH y que entonces está con la distracción y posiblemente también la impulsividad a todo lo que da. Que de hecho no es raro que el periodo del embarazo, al menos en las familias que yo veo donde hay un niño con TDAH, pues son periodos de mucho estrés psicológico y entonces la salud mental de la madre no se puede descuidar. Y lo cierto es que aunque también hace falta todavía mucha investigación sobre la seguridad de estos fármacos en el embarazo, en la gran mayoría de los casos, con una adecuada supervisión médica, esto no genera ningún problema en el desarrollo del bebé. También se habló en el Congreso sobre los beneficios de tratar a los padres de niños con TDAH, que de hecho son pocas, muy pocas, puedo contarlas con los dedos de una mano, las familias que yo conozco donde el niño recibe medicación y también la recibe al menos uno de los padres. Claro, no tiene que ser forzosamente así. Hablo de familias en donde mamá o papá padecen también TDAH, porque lo cierto es que no es raro encontrar este tipo de familias, porque se habló de que el TDAH es un problema multigeneracional, es decir, uno encuentra TDAH en los papás, en los abuelos, y así nos podríamos ir a lo largo de varias generaciones atrás. Y la regla es que los padres pues se medio adaptaron a los problemas que les generaba su condición, siguen relativamente adaptados y solamente el niño recibe la medicación, pero lo cierto es que los papás no están al 100% para poder apoyar a sus hijos. Y esto es algo de lo que yo voy a hablar en 2 meses en Barcelona. Voy a dar un taller en el Congreso de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, donde vamos a hablar sobre estrategias psicológicas para el tratamiento de familias de niños con TDAH. Y vamos a hablar sobre la importancia de las funciones parentales, porque se habla mucho de la psicoeducación o del entrenamiento para padres, pero realmente no se evalúa en sí lo que es la parentalidad. Ya había yo comentado antes que Russell Barkley, una autoridad mundial en TDAH, habla de que los padres de niños con TDAH pues deben de tener estos 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Que es el bestseller de Stephen Covey. Yo no he leído ese libro, ni me sé de memoria cuáles son esos hábitos, pero sí alcanzo a comprender que para desarrollar esos hábitos tú requieres tener tus funciones ejecutivas intactas, y eso no lo puedes hacer si eres padre de un niño con TDAH, padeces tú también TDAH y no estás bajo medicación. Bueno, pues este es el famoso pastel de nata que me recomendaron mucho, una amiga de México. Vamos a probar qué tal sabe. Muy bueno. ¿Quieres? ¿Quieres tantito? Lori, adesso ti appare non è il momento. Lori. Ti appare
Ora no, avviciniamoci là tutti e tre, se no ci perdiamo il piano di gente.